Espíritu. Verso 36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. 40. Y diciendo esto, le mostró que las manos y los pies. Muy bien, tome su asiento, présteme atención un momento. Dios bendiga a los que están conectándose en redes sociales. Y hermanos, el tema que hoy vamos a meditar lo hemos titulado Las manos de Dios. Las manos de Dios. Ese será el tema que vamos a meditar, las manos de Dios. Bien, hermanos, cuando pensamos en las manos de Dios, hermano, podríamos imaginar en nuestra mente humana unas manos tan preciosas, tan suaves y a la vez tan poderosas, ¿verdad que sí? Y hermanos, las manos de Dios, hermano, podremos ver la participación de las manos de Dios desde el principio de todo. Las manos de Dios crearon al ser humano. Formó a usted, me formó a mí. Génesis capítulo 2, en el verso 7, la escritura dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que, hermano, las manos de Dios participaron o fueron los que formaron al ser humano. Por eso Salmos capítulo 119, en el verso 73, dice esto: tus manos me hicieron y me formaron. Mire, hazme entender y aprender tus mandamientos. Significa, hermanos, que las manos de Dios tomaron el polvo de la tierra y Dios, con paciencia, con amor y con misericordia, formó al hombre, lo formó a usted, me formó a mí. Y las manos de Dios, hermano, han estado en toda la escritura. No solo en la formación del hombre, sino que también las manos de Dios formaron todo lo que existe. Salmos capítulo 19, verso 1, dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo es el tema? Las manos de Dios. Entonces vemos que las manos de Dios formaron al primer ser humano, y las manos de Dios también crearon todo lo que existe. Salmos capítulo 8, verso 3. Por eso el salmista, hermano, escribe esto, y él dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Qué tremendo, hermano, ver las estrellas, la luna, el sol, los árboles, todo lo que tus ojos y mis ojos pueden ver, y saber que fueron las manos de ese mismo Dios que adoramos, hermano, que fue formando cada cosa en su lugar. Y todavía más maravilloso, que cuando ves, mira el que está a tu lado, Dios lo hizo con paciencia, Dios lo hizo con amor. Eres obra de sus manos, y todo lo que existe fue hecho por las manos poderosas y delicadas y hermosas y preciosas de Dios.
Tal vez dirá y se queda viendo al que está a su lado, ¿será que Dios lo hizo porque está medio feíto? Pues así como está, Dios lo hizo, hermano. Y a usted también, todo lo que existe, Dios lo hizo. Bien, dígale que está a su lado, sonríe, Dios te hizo, dígale. Y usted conteste, a ti también, dígale. Así que las manos de Dios es el de preciosas manos, delicadas manos, hermosas manos, que formaron al hombre con paciencia y misericordia, y que formaron todo lo que existe, porque todo lo que existe, incluyéndose a nosotros, es obra de las manos poderosas, de las manos hermosas, de las manos preciosas de Dios. Ahora bien, Dios también se encarnó en la persona de Jesucristo. Así que las manos de Jesús son las mismas manos de ¿qué? De Dios, porque Jesús es Dios. Cuando Él nació, Emmanuel, que significaba Dios con nosotros, ¿verdad que sí? Así que entonces las manos de Dios también fueron las manos de Jesús. Y hermanos, incluso cuando vemos que las manos de Dios formó el cielo, formó las estrellas, lo formó usted, formó a todo ser viviente, ahora también vemos la mano de Dios en la persona de Jesucristo. Mateo capítulo 8, verso 1 al 3. Miren lo que dice acá. Y al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. 3. Jesús, ¿qué extendió qué? La mano de Dios. Jesús extendió la mano y lo tocó y dijo, si quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Así que la mano de Dios también sana. La mano de Dios también estuvo encarnada en la persona de Jesús y tocó a aquel leproso, y aquel leproso quedó sano de su enfermedad. Así que donde hay una sanidad es la mano de Dios sanando esa enfermedad. No es el médico, no es la pastilla, no es la ciencia, es la mano de Dios. Y si usted vino enfermo esta noche, la mano de Dios también puede tocar esa área afectada si usted tan solo lo cree. Y si usted está viendo en redes sociales, la mano de Dios también puede llegar ahí en su casa, de trabajo, donde quiera que nos ve, en el país que sea, en el estado que sea. La mano de Dios. Si quieres, límpiame. Jesús dijo, si quiero. Así que la mano de Dios la vemos sanando. Ahora también, hermano, la Biblia habla de un principal llamado Jairo. Y él tenía una hija que había muerto. Mateo capítulo 9, verso 18. Y luego vamos a pasarnos al verso 9 al 25. Mire lo que dice en esta parte, a ver si no nos equivocamos. Sí, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon ¿qué? Tu mano, la mano de Dios, y pon tu mano sobre ella y vivirá. Los otros versos seguidos que le dejé. Así que vemos la mano de Dios. Ahora mire, pasando Jesús de ahí, hermano, está equivocado usted ahí. El mismo capítulo 9, verso 25. Entonces vamos a ver, pero cuando la gente había sido echada afuera, llegó al lugar donde estaba la niña muerta, y la gente lloraba, había dolor, había angustia, ya no había esperanza, la niña había muerto. Entró y tomó de la mano
a la niña y ella. Así que la mano de Dios también resucita al muerto. Hermanos, no solamente al muerto físicamente, sino también al muerto en delito y pecado, como nosotros un día tuvimos, porque el apóstol Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero la mano de Dios llegó a donde estábamos, hermano, y nos dio vida juntamente con Cristo, y ahora por la gracia de Dios somos salvos. Así que qué tremendo, hermano, ver cómo la mano de Dios estuvo desde la formación del hombre. La mano de Dios estuvo desde la formación de la creación. La mano de Dios está en las sanidades. La mano de Dios está en la resurrección física y espiritual. Y aún todavía, mire, Mateo capítulo 19, verso 13 al verso 15. Mire lo que también dice acerca de la mano de Dios. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños. ¿Cuántos creen que Jesús ama a los niños, hermano? ¿Pero usted ama a sus hijos? Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera ¿qué? Sus manos sobre ellos, la mano de Dios, y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los papás, mire, por molestar a Jesús. Pero Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Y les puso ¿qué? ¿Y les puso qué? Las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de. Así que en la mano de Dios hay bendición también. Mire, la mano de Dios sana, la mano de Dios resucita, la mano de Dios bendice, la mano de Dios conforma, la mano de Dios crea, la mano poderosa, hermosa y bella y preciosa y gloriosa de Dios actúa en todas las cosas en esta tierra. La mano de Dios bendijo a los niños, hermano. Y aún todavía la Biblia comenta acerca de que en cierta ocasión Jesús iba, hermano, enseñando y multitudes venían detrás de Jesús. Y de repente se toparon, hermano, con un cortejo fúnebre, un montón de gente que llevaban una caja de muertos, un muchacho que era hijo único y la madre era viuda también. Y Jesús iba enseñando con una multitud, pero cuando vio ese ataúd, vio a la gente llorar, Jesús sintió en su corazón, hermano, la tristeza que sentía aquella mujer y aquella multitud. Lucas capítulo 7, verso 11 al verso 15. Mire lo que dice ahí, hermano. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, ¿qué cosa? Tocó. ¿Y con qué tocó? ¿Con los pies? ¿Con qué? Con la mano de Dios. Usted no toca la cosa con las uñas de los pies, ¿verdad que no? Ni toca con la lengua, ¿verdad? Toca con las manos, ¿verdad que sí? ¿O no sabía eso usted? Y acercándose, ¿qué? Tocó con la mano de Dios el perretro, la caja donde estaba el muchacho muerto. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y mire el verso 15. Entonces se incorporó
al que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. En la mano de Dios hay poder sobre la muerte, hay poder sobre el infierno, hay poder sobre principados, sobre gobernadores de la tiniebla, hay poder sobre todo lo que se mueve en esta tierra. Por eso Jesús dijo: toda potestad me es dada, todo poder me es dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque Él tiene el poder y las manos de Dios. Lo que toca bendice, lo que toca lo resucita, lo que toca lo crea, lo que toca lo forma, lo que toca lo bendice y lo que toca sale poder de la mano de Dios. Preciosas manos de Dios, divinas manos de Dios, hermosas manos de Dios. Y aún todavía, hermano, la Biblia también habla de una mujer, hermano, que tenía una enfermedad, ya 18 años sufriendo con esa enfermedad. Tenía un problema en la espalda, caminaba encurvada, hermano. Y la Biblia nos va a hablar de esto mientras va pasando el hermano Josué. En el capítulo 13 de Lucas, el verso 10 al 13, mire lo que dice la escritura. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba ¿qué? Encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Y puso qué? ¿Y puso qué? Las manos. Hermano Josué, puede pasar, por favor. ¿Y puso qué? Las manos de Dios sobre ella, y ella, ¿qué cosa? Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Mire el poder de la mano de Dios. 18 años, lo que los médicos no pueden sanar, lo que los médicos no pueden hacer, lo que la ciencia no puede hacer, lo que el psicólogo no puede hacer, lo que las organizaciones de alcohólicos anónimos o de drogadicción no pueden hacer, la mano de Dios lo puede hacer. La poderosa mano, la hermosa mano, la gloriosa mano de Dios lo puede hacer en aquel que cree, en aquel que lo confiesa, en aquel que dice: esta es la mano de Dios. Y en la mano de Dios formó, creó, bendijo, resucitó, sanó. En la mano de Dios dio poder, y la mano de Dios puede hacer lo que la ciencia y la medicina no puede hacer. Es tremendo, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el tema, hermano? Las manos de Dios. Las manos de Dios son hermosas. Las manos de Dios son preciosas. Aún las manos de Dios nos toca a veces. ¿Lo ha sentido? En ese momento que usted está triste, en ese momento que usted siente que ya no puede más, en ese momento que usted ha pecado y viene arrepentido al altar, en ese momento que usted ha fallado y siente que ya no hay perdón para usted y decide venir al altar, y en ese altar, con ese problema, con esa tristeza, con ese diagnóstico del médico, con esa situación económica, con esa tentación, ese deseo que lo bota todos los días, pero cuando usted viene al altar y llora en el altar, la mano de Dios le siente, la mano de Dios le toca. Y en el Evangelio de Lucas dice: el dedo de Dios, si es el dedo, está en la mano de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que lo ministra, y cuando la mano de Dios lo toca, las lágrimas empiezan a fluir, el corazón se empieza a expresar, los labios se empiezan a abrir y empieza a sacar todo lo que hay dentro de usted, hermano, y algo sobrenatural empieza a tocarlo, a descender en esa área
preciosas son las manos de Dios, creándolo a usted y a mí. Qué preciosas son las manos de Dios, creando el cielo, la tierra, las constelaciones y todo lo que ve. Qué preciosas son las manos de Dios, resucitando a la hija de Jairo. Qué preciosas son las manos de Dios, limpiando al leproso. Qué belleza de la mano de Dios, bendiciendo a los niños. Qué preciosa mano de Dios, resucitando al hijo de la viuda de Naín. Qué preciosa y poderosa la mano de Dios, sanando a aquella mujer encorvada con 18 años. Pero también Lucas capítulo 23, verso 32 al 33 dice esto: llevaban también con él, con Jesús, a otros 2 ladrones que eran malhechores. ¿Para qué? Para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, ¿qué cosa hicieron? ¿Qué cosa hicieron? Le crucificaron sus pies y las manos de Dios crucificadas. Le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esas manos que lo único que hicieron es bien, crearlo a usted y a mí, y a ellos que lo crucificaron también, y a nosotros que fue el motivo de por qué fue ahí también. Creó el mundo, nos lo entregó, lo creó a usted, puso su imagen y semejanza en usted, limpió al leproso, resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, recibió a los niños, los bendijo, sanó a la mujer encorvada con 18 años. Ahora esas manos estaban crucificadas. No le pagamos como deberíamos. Esas manos solo hicieron bien. Esas manos solo ayudaron, bendijeron, sanaron, limpiaron. ¿Qué hicimos con esas manos? Las crucificamos. Las preciosas manos de Dios en un madero cruzadas por clavos. Sus preciosas y poderosas y hermosas manos que solo bien hicieron a la humanidad, ahora estaban crucificadas. No lo merecía. Por eso el Evangelio según San Juan, verso 20 al 25, Tomás dice esto: dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, oiga lo que le dijo: si no viere en sus manos las manos de Dios. ¿Qué cosa iba a ver en las manos? La señal de ¿qué? Los clavos. Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos en su mano, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esas preciosas manos en la persona de Jesús, que no era más que Dios en su misericordia visitando al hombre, dejando su trono, su gloria, caminó entre los hombres, haciendo bienes, curando enfermos, limpiando leprosos, devolviendo la vista a los ciegos, resucitando muertos, libertando endemoniados, predicando la paz, salvación, buenas nuevas para el hombre. Ahora está
Esas manos de Dios estaban en aquel madero cruzadas por clavos enormes. Dígame, ¿sabía esa generación que las manos o los soldados y la generación sabían que eran las manos de Dios que estaban traspasando? No lo sabían. Pero eran las manos de Dios. Eran sus manos que solo había hecho bien. Y eso es de meditarlo, iglesia. Eso es de pensarlo. Como Dios, Isaías dice que su mano, su brazo no se ha cansado de ayudarle a hacer misericordia, sino que su brazo sigue extendido. Si el sol sigue saliendo es porque la mano de Dios lo hace salir. Si la luna ocupa un lugar y las estrellas de noche para que se vea bonito, es porque las manos de Dios coloca cada estrella y las llama por su nombre. Así dice la Escritura, las conoce por su nombre. Si el oxígeno, hermanos, sigue fluyendo, es la mano de Dios que lo permite. Si las plantas, vegetales, frutas siguen saliendo de la tierra, es la mano de Dios que sigue haciendo que la tierra dé frutos. A usted no le pasa nada camino al trabajo, es la mano de Dios cuidándole, guardándole. Si a usted no le ha pasado nada en el trabajo, no es porque usted sea inteligente, es que es la mano de Dios que lo cuida. Si usted abre los ojos cada día, es la mano de Dios el que hace y lo despierta cada mañana. Esas manos fueron las que se clavaron en la cruz del Calvario. ¿Las manos de quién? De Dios. Y hemos de meditar, hermanos. Como el canto dice, ¿cómo yo he de pagarle mal al que tanto bien me hizo, me ha hecho o me hace? Cada día la mano de Dios está ahí. Tú no la ves, pero ahí está. Aquellos le crucificaron, clavaron esas manos que había limpiado leprosos, que había libertado endemoniados, que había sanado, que había resucitado. Pero no sabían que era la mano de Dios. Pero ellos sabían que esas manos de Jesús eran las que habían hecho bien, no habían hecho mal. No se le encontró que robó a alguien, que golpeó a alguien, que extorsionó a alguien, que mintió a alguien, o que usó esas manos para algo indebido, sino que ellos sabían que esas manos lo único que habían hecho era sanar. Pero aún así, clavaron las manos de Dios. Y muchas veces nosotros eso hacemos, hermano. La mano de Dios nos despierta cada mañana. Dicen los médicos que lo más cercano a la muerte es cuando uno duerme. Eso es lo más cercano a la muerte. Esto significa, meditando en eso significa que nosotros morimos diariamente. Es por eso que la Biblia dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Porque ahorita al terminar el culto, vas, terminas tus quehaceres, cierras tus ojos, moriste a este día. Y usted no sabe si los va a abrir. Pero es la mano de Dios la que te despierta en la mañana para que abras los ojos, porque si Él no te despierta, tú no lo sabes. Y vuelvo a repetir, las manos de Dios lo único que te hace es bien. Favores. Vas en el camino y de repente un carro recién chocado o enfrente chocó. Podías haber sido tú y los compañeros de trabajo, pero fue la mano de Dios que iba ahí. Tu familia allá en Guatemala no la cuida el dólar que mandas,
menos si le pega cáncer a un familiar tuyo, sino que es la mano de Dios que hizo misericordia, está haciendo misericordia y seguirá haciendo misericordia. Y aún todavía las manos de Dios clavadas en aquella cruz no era una derrota. Primeramente para Él, porque Él dijo: nadie me quita mi vida, sino yo mismo la entrego, la pongo por ustedes, por mí, por el mundo, porque yo tengo poder, autoridad para darla, morir, volverla a tomar, resucitar, volver a la vida, porque Él es la vida. Y esas manos de Dios clavadas en la cruz no era una derrota para Él, era una victoria, fue una victoria, sigue siendo una victoria. Y no solo para Él, porque esas manos, aún clavadas en la cruz, tenían un propósito de seguir bendiciendo, sanando, libertando, resucitando, dando poder y haciendo cosas especiales. Isaías 53, versos 4 y 5, mire lo que dice, ya casi termino con esto. Preste atención. Ciertamente, está hablando de lo que sucedió en la cruz, profetizando. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, oiga, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oiga, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Oiga lo que viene: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, una pausa, tenía llaga en los pies, llaga en el costado, llaga en la espalda, llagas en la frente. Cuando decimos llagas, son las heridas que le causaron todos aquellos instrumentos y artefactos que dañaron su hermoso y precioso cuerpo. Y tenía llaga también, ¿dónde? ¿En dónde? ¿En las manos de quién? Tenía llagas también, ¿dónde? En las manos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga de su mano, ¿qué pasó con nosotros? Fuimos nosotros curados. Mira, hasta en la cruz, hasta esas preciosas, hermosas y poderosas manos clavados siguieron sanando, aún lastimadas, aún traspasadas por los clavos, pero por esa llaga de su mano y de su cuerpo, usted ha sido sanado. Él sigue limpiando, sigue sanando, sigue dando vida, sigue bendiciendo, sigue cuidando, sigue dando poder. Estas son las manos de Dios. Mira qué preciosas manos, ¿verdad que sí? Que aún el diablo pensó que podía detener esa bendición de sanidad, liberación, restauración, ministración que las manos de Dios hizo en el principio de la creación, y que las manos de Dios estaba haciendo a través de Jesús a la gente. Y el diablo pensó que podía detener el poder de esas manos clavándolas en un madero.
Pero el diablo no sabía que esas manos no las podía detener ni los clavos en ese madero. Y aún esos hoyos, esa herida, esa sangre, ese dolor que sintió en sus manos cuando esos enormes clavos lo traspasaron, nos dio vida, nos dio salvación, nos libertó de la muerte, nos libertó del pecado. Y hoy, si usted cree en esas poderosas manos, también puede tocar esa área donde está la enfermedad, puede tocar ese corazón de piedra, puede tocar esa área en donde usted es tentado, puede disipar esa tristeza, ese dolor, esa angustia, puede echar fuera la depresión, el estrés, la ansiedad, el deseo de matarse, porque esas manos ahora que no están en la cruz, esas manos ahora están libres, están glorificadas en un cuerpo glorificado de Jesús. Y si fue poderoso en las manos terrenales, cuanto más no lo será ahora que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Solo debe de creer en el poder de las manos de Dios. Si veniste triste, si veniste enfermo, si veniste desconsolado, si veniste pensando que no es perdón para ti, lo que sea que hayas pensado, deja que esa poderosa mano te toque, deja que las manos de Dios te ministren, deja que las manos de Dios disipen el dolor, disipen la tristeza, disipen el desánimo, disipen la culpabilidad. Quiere tu corazón. Y los textos bases, 24 de Lucas, 36 al 40. Las manos de Dios. Y justo ya resucitado, ya sus manitas no estaban, y no digo manitas de pequeñas, sino con cariño. Sus manos preciosas, hermosas, que habían sido crucificadas, ahora ya no estaban otra vez en el madero. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de las apariciones de Jesús resucitado, glorificado, Jesús se puso en medio de ellos y les pareció y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, no, en otra traducción viviente dice un fantasma. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad que mis manos ya no están en la cruz, están glorificadas, y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo, 40. Y diciendo esto, les mostró que las manos y los pies. Las manos, las manos. Y Tomás, cuando le vio, metió la mano en los lugares del clavo y el lugar donde el costado, y si era Jesús, eran esas manos, eran esas manos que crearon el universo, eran esas manos que crearon el ser humano, eran esas manos que crearon milagros, eran esas mismas manos que con sus llagas fuimos curados, libertados, perdonados, resucitados, bendecidos, empoderados. Esas manos de Dios. Y ellos vieron esas manos literales. Y nosotros no tenemos ese gran privilegio de ver las manos literales y físicas de Dios. Porque si las pudiéramos ver, hermano, bien que las crucificáramos otra vez nosotros, hermano. O bien que el Espíritu Santo nos haya abierto los ojos, hermano, y la besaríamos y no pararíamos de besar esas preciosas manos.
que nos ha sanado, que nos ha libertado, nos ha dado vida. Pero hoy el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando Él sanó a aquel endemoniado, Él decía: y si yo por el Espíritu de Dios he echado fuera los demonios, el reino de Dios está entre vosotros. Y uno de los evangelistas tradujo ese mismo párrafo, pero digo: pero si yo por el dedo de Dios, significa que las manos espirituales de Dios en este preciso momento es el Espíritu Santo de Dios. Y Él está con la iglesia, y Él es el que opera el milagro de la regeneración. Él es el que opera los milagros sobrenaturales de sanidad. Él es el que opera los milagros sobrenaturales, hermano, de restauración, de formación en el ser humano que viene a Él y se deja ser tocado por las preciosas, benditas, poderosas, gloriosas manos de Dios. Yo no sé, pero yo muchas veces en el cuerpo, a veces siento que el cuerpo ya no puede. Y la gente dice: duerma bien, aliméntese bien, no esté ayunando, no se esté desvelando. Y el cuerpo como que dijera: es cierto. Pero cuando llega el momento, hermano, que el cuerpo no quiere, no hay poder humano que lo levante, me tiro de la cama, caigo de rodillas y me quedo en silencio. Y después digo: Dios, tócame con tus manos, porque todo lo que tocas vive, todo lo que tocas prospera, todo lo que tocas es bendecido, todo lo que tocas es sanado, todo lo que tocas es libertado, todo lo que tocas recibe fuerza. Y hermano, la mano de Dios desciende en este pequeño lugar, y yo empiezo a sentir, hermano, nueva fuerza, como Isaías lo dijo: Él da esfuerzo cansado y fuerzas al que no quiere. Él me paro y digo: vamos a darle este día, porque la mano de Dios me ha tocado, la mano de Dios me ha fortalecido, la mano de Dios me ha levantado, la mano de Dios me ha tocado. Sí. Y de veces también, hermano, los dolores a veces cuando estamos como en proyecto de ayuno y salimos de un ayuno, hermano, los dolores de los riñones empiezan como a molestar porque no hay agüita. Y ya varios días como que empiezan y ya está fiebre por dentro. Y sabe, cuando le comentas a alguien, ¿sabe qué dice? Anda a un doctor, toma suero, inyectate suero. Y la carne y la mente que dice: sí, es cierto, mejor me la llevo suave, entrego a las 5, a las 6 o a las 7 y ya. Pero en ese momento, hermano, igual voy de rodillas: Señor, su palabra me enseña que Moisés ayunó 40 días 2 veces y tenía el doble de la edad que yo tengo. En su palabra me enseña también que usted y Elías ayunaron 40 días. Señor, lo que yo necesito no es suero, ni dejar de ayunar, ni bajarle la hora a mi ayuno. Lo que yo necesito es un toque de su mano. Y su mano me toca y pareciera, hermano, como que he comido 10 platos durante el día. Me siento fortalecido, me siento lleno, me siento nuevo. Y en vez de que los años me hagan sentir viejo, me siento más joven, más que ayer. Y mañana me sentiré más joven que hoy. Y en vez de sentirme envejecido, me siento rejuvenecido cada día. Me siento fortalecido, me siento de los años más para atrás.
tremendo. A veces, hermano, de tanto desvelo, empieza a doler por aquí, unas sensaciones raras. Y luego de tanto pensar y tanto meditar, hermano, rápido, ¿sabe qué dice la gente? Un derrame te va a pegar. Esos son síntomas de un derrame. Y la mente dice, es cierto, mejor ya no voy a leer mucho la Biblia. Es malo leer la Biblia de madrugada. Y se le preguntaba a tu papá y a tu mamá, ¿qué te va a decir? ¿Lee más? Te va a decir, no leas, llévatela tranquilo, el evangelio suave, como la mojarra. Y así dice la gente, hermano, te va a pegar un derrame. Y la carne como que, sí es cierto, hace caso. 5 años que me vienen diciendo que me va a parar un derrame. 7 años que vienen, 8 años que vienen diciendo que me va a pegar un ataque al corazón. Hace 5 años me dijeron que me iba a dar un ataque al corazón, porque me dijeron 2 años le quedan. Pues yo no sé si ya me dio o no me dio, pero yo no he sentido nada, hermano. Yo no sé si ya me pegó un derrame o un río, un océano en mi cabeza, pero yo no he sentido nada, porque la mano de Dios, cuando alguien, hermano, dice es tu mano me pongo, mi vida no depende de lo que yo coma, de lo que yo beba, de lo que yo duerma, mi vida depende de tu mano. Lo único que tengo que hacer es llenarme, cuidarme, santificarme, y que el poder de Dios repose 100% en mí. No habrá enfermedad, no habrá poder de la muerte, no habrá cansancio, no habrá nada que te detenga. La mano de Dios. Entonces lo que necesitamos es que la mano de Dios nos toque. Si usted está enfermo, Jesús siempre preguntaba, ¿crees que lo puedo hacer? Y no porque él dudaba que lo podía hacer, es que nosotros dudamos. Yo no dudo, sí dudamos. De una manera que a veces ni nos damos cuenta, pero sí dudamos. Él necesita que creamos. Y cuando digo creamos, también nos entreguemos. O a veces hay áreas de nuestras vidas que no queremos dejar. Y digo creo, pero creer es también arrepentimiento. Entrega total. Pero usted llora, pero no se arrepiente. Dice creo, pero realmente no hay frutos de fe. ¿O usted cree que la situación que usted está pasando es imposible para la mano de Dios? ¿Es peor que resucitar a un muerto? ¿Es peor que curar en un instante a una mujer encurvada con años de enfermedad? ¿Verdad que no? Tu tentación, esa tentación a la pornografía que te bota cada rato, la masturbación. ¿Crees que eso es difícil para la mano de Dios? ¿Es difícil? No. Lo que pasa es de que necesitas fe. Entonces esta noche, este mensaje, el Espíritu Santo lo vino a compartir, no le mando yo a alguien. Y yo no sé quiénes tengan fe ahí en su silla. Si usted tiene fe, es que mi problema, no tienes fe. Es que no tienes fe. Si tienes fe, si crees verdaderamente en la mano de Dios, no importa que sea en el corazón, la mano de Dios no necesita bisturí. La mano de Dios entra sin romperte nada de la piel y empieza a hacer una operación ahí en tu corazón. Hasta la vena más chiquitita la compone, porque Él los hizo y conoce
cada célula y arteria de nuestro cuerpo. En esta tentación, Santiago dice que cuando eres tentado no digas que Dios te tentó, porque no tienta a nadie. Y tampoco lo culpes al diablo, porque uno es tentado por la concupiscencia que vive en tu carne, en tu corazón. Entonces cuando le pides a Dios, la mano de Dios entra a tu corazón y arranca de raíz ese deseo, ese pensamiento, esa inclinación. Porque la mano de Dios puede operar todo. ¿Sabía eso? Llega a tu lado, la mano de Dios lo puede todo, dígale. Pero dígale pues. La mano de Dios puede cambiar cualquier cosa. Póngase de pie, hermano, por favor. Eso es lo que necesita. Un toque de esa mano poderosa de Dios. Dale ese aplauso al Señor. Bien. Cerremos nuestros ojos, por favor, todos, nadie mantenga los ojos abiertos, todos cerrando los ojos. El Espíritu de Dios, dijo Jesús, está sobre mí y me ha ungido con poder y me ha enviado para libertar a los cautivos, para devolverle la vista a los ciegos, para pregonar el año agradable del Señor. Y el Espíritu de Dios no solamente estuvo en Isaías y en Jesús, sino en el aposento alto descendió sobre todo el que cree. Así que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, dentro de nosotros si somos creyentes. Y el Espíritu de Dios, el dedo de Dios, la mano de Dios puede hacer ese milagro si tan solo lo crees. Mientras el hermano entra unas alabanzas para ministrar, usted puede venir al altar y decirle: Dios, que tu mano me toque. Un solo toque de tu mano es lo que yo necesito. Y si tú quieres, porque yo quiero y sé que quieres, tócame, Señor, en esta madrugada y haz un milagro en mi vida. Corra al altar con fe. Ahora que el Espíritu, la mano de Dios ha entrado a tu corazón y ha quebrado la incredulidad, la dureza, y ha puesto fe, aprovecha y ahora abre tu labio y dile al Señor: Señor, un toque de tu mano. Yo creo que tu mano me puede tocar. Empieza a hablar con Dios y empieza a abrir tus labios hacia Él.